Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. El día de hoy tenemos unos invitados que vienen de los Estados Unidos. Regresa el pastor Don con su esposa Deidre y ha traído a los hermanos Brian, please, can you stand up? El hermano John, can you please stand up? Y el hermano Mark, que es también pastor de la iglesia. What's your name in the church again? Tyrone en Michigan. Ya conocen todos al pastor Don y a su esposa Deidre, ¿verdad? Says welcome. Gracias. Bien, vamos entonces a dar inicio. I just want to read one verse in 2 Corinthians 5:21. Quiero leer en el libro 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Listen to the word of God. For our sake, he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Go ahead, pray. Padre, en esta mañana te damos gracias por este momento que nos permites, oh Dios, para exaltar tu nombre, para engrandecer tu nombre, oh Dios, para alabarte por tu bondad, por tu grandeza, por tu poder, por tu misericordia. En esta hora, Señor, he aquí que tu palabra debe ser expuesta y pedimos que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a través nuestro a tu pueblo. Que hables a nuestros corazones en esta mañana. Que tu palabra sea sembrada, oh Señor, en nuestros corazones, tal como el sembrador siembra la semilla en la tierra que da buen fruto. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Úsanos, Señor, tanto al predicador como a mí como intérprete, de manera que tú seas hablándonos por tu bondad y misericordia. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. We want you to know that we come to you in the name of our Lord Jesus Christ. Queremos que sepan que venimos a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. We are citizens of the kingdom of God, and way down the line, we are citizens of our own country. Nosotros somos miembros del reino de Dios y también somos miembros de nuestro país. Don and Deidre and I, we have known each other for over 30 years. Pastor Don y Deidre y yo nos hemos conocido por más de 30 años. Brian has been an elder in our church Brian for decades. Ha sido un anciano en nuestra iglesia por décadas. His father was a pastor a few pastors ago, and he's been at the church for 52 years. Su padre fue pastor de la iglesia donde vamos y han estado allá por más de 52 años. John is newer. He's been there just under 4 years, but we are building, and he's leading our building project and training to be a deacon. Y John es recientemente nuevo, ha estado allá por 4 años, pero él también es un siervo de la iglesia, ayudando, colaborando en todo. And I have some connection to your two pastors because I have a full-time job as well as serve the church. Y yo tengo la conexión con sus pastores porque yo tengo un tiempo completo que sirvo en la iglesia y he estado en contacto con ellos. I want you to know that we hold your pastors in very high esteem. Y quiero que sepan que nosotros estimamos a sus pastores grandemente. But we do not look at them as equals. Pero no los miramos como iguales. We do not look at them as equals. We look at them above us. Sino que los miramos encima de nosotros. And we have been deeply impressed by the service yesterday and today. Y hemos estado muy impresionados por el servicio de ayer y también por el servicio de hoy. Listening to those two ladies, I've learned something about being Colombian. Escuchando a algunas hermanas aquí, he aprendido mucho acerca de lo que es estar en Colombia. I think just because you're Colombian, you can sing very well. Creo que ustedes por ser colombianos cantan muy bien. That was very good, very good. Muy bien.
So I also want to recognize three other people. Pastor Luis and Jose and Alex have been waiting on us hand and foot. También quiero reconocer a tres personas aquí, el pastor Luis, el pastor José y Alex, que han estado aquí siempre. I feel like we're just a big trouble to them these last few days. Creo que hemos sido como un gran problema para ellos estos dos últimos días. But we know that supporting them are three wonderful ladies, and I would like to ask the pastors' wives and Alex's wives to stand up so we can recognize them. Y nosotros queremos hoy día dar honor a esas esposas que están detrás de esos pastores en el día de hoy, que por favor se puedan levantar. My wife didn't come. Oh, they didn't go. Okay. No. Las esposas de los pastores, mi esposa no pudo venir, estaba un poquito enferma, pero las esposas de los pastores. We understand as well as a male can what it means to have a wife supporting you and the burden that puts on a wife. Nosotros entendemos como hombres qué es lo que es poner cargas sobre las esposas por la labor que hacemos. I want to look at one verse that really is the entire gospel in one verse. Quiero hoy compartir un versículo que habla sobre todo el evangelio en el día de hoy. You could spend days and days on this verse because it is so rich. It is really the gospel in one verse. Y pueden pasar días y días en este versículo porque realmente este versículo compacta lo que es el evangelio. So what this says is that God treats Jesus like he should have treated us. Y es que Dios trató a Jesús como Él debió tratarnos a nosotros. Es decir, Dios hirió a Jesús así como debió herirnos a nosotros. And God treats us as if we were as righteous as Christ. Pero también Dios nos trata a nosotros como justos, así como Cristo es justo. And we'll learn that God imputes our sin to Christ. Y vemos que Dios imputó, cargó, atribuyó nuestros pecados a Cristo. And God imputes Christ's righteousness to us. Pero también Dios imputa, atribuye y carga la justicia de Cristo a nosotros. So one of the phrases you'll see in this verse is for our sake. Y así que una de las palabras o frases que veremos en estos versos es para nuestro bien. The cross in all its violence, La agony, cruz, and eternal glory is for the sake of God's people. la cruz de Cristo en toda su extensión ha sido para el bien del pueblo de Dios. Never forget that. Nunca se olviden de eso. The cross in all its incomparable glory is principally for the glory of God and also for his people. Así que la cruz básicamente, primeramente, es para la gloria de Dios, pero también para el bienestar de su pueblo. In Isaiah 53, it says, he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. En Isaías 53 dice que Él fue herido por nuestros pecados y molido por nuestras maldades. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Y el Señor cargó sobre Él nuestras iniquidades. And then the phrase that says, he made him, which is saying God the Father made him. Y hay una frase que dice, Él lo hizo, que Dios lo hizo a Él. As violent and awful as the cross is, it is God's plan from all eternity. Y tan mal y tan feo como luce esa herida de Cristo en la cruz, esto es para el bien de su pueblo. The gospel is God's eternal plan that he always planned and always intended. El evangelio es el plan de Dios que desde hace tiempo planeó y que intentó. The gospel is God's will and it's designed by God. El evangelio es la voluntad de Dios y fue diseñado por Dios. No one could have ever thought up the gospel. Nadie pudo nunca haber pensado en traer el evangelio. No person suggested to Ninguna God, this to persona God.
He is the author and originator of the gospel. Ninguna persona pudo haber pensado en el Evangelio. Dios es el autor, originador del Evangelio. This is God's gospel. Este es el Evangelio de Dios, God planned it and designed it. que fue diseñado y planeado por Él. Sinful man in intentional rebellion against God is not trying to be reconciled to God. Los hombres rebeldes y pecadores no se quieren reconciliar con Dios. God had to bring us to himself. Dios tuvo que traernos a nosotros a Él. Isaiah 53:10 says, it was the will of the Lord to crush him. Isaías 53:10 dice que fue la voluntad de Dios, fue Dios quien quiso herirlo a Él. 2 Corinthians 5:18, the chapter we read, all this is from God. Y 2 Corintios 5:18 dice que todo esto proviene de Dios. Romans 1:1, the gospel of God, Paul says. Romanos 1:1. Romans 1:1. Romanos 1:1 dice que el evangelio es de Dios. And Ephesians says, but God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us. Y también dice el libro de Efesios que Dios en su grande amor con que nos amó. The Apostle Paul says that the gospel, the cross, is the very apex, the culmination of God's love. Y dice el apóstol Pablo que la cruz es la cúspide del amor de Dios. It's God's display of his glorious nature and the power of God. Que Dios despliega su amor, su naturaleza para nosotros. So when we sin, we hide. Así que cuando nosotros pecamos, nos escondemos. But it is God who seeks us out, even though God did nothing wrong. Así que es Dios quien nos busca a nosotros In cuando fact, a Él no ha hecho nada malo. when we're offended, we expect the offended person to come to us. Cuando nosotros nos ofenden, esperamos que el que nos ofendió venga a nosotros, ¿verdad? Y nos pida perdón. Not God. Pero no Dios. He is sinned against. Hemos pecado contra Él. We sinned against him, and yet he does everything to reconcile us to him. Nosotros hemos pecado contra Él, sin embargo, Él viene y nos reconcilia consigo mismo. And ask yourself, why would he do that? Y pregúntense ustedes, ¿por qué Él haría eso? We have committed treason and sedition against the high King of heaven. Nosotros hemos cometido pecado, hemos traicionado al Dios del cielo. And yet the offended party, God, reaches out to us to reconcile us to him. Y la parte ofendida, ese Dios santo, nos alcanza, nos llama, nos trae hacia Él. Have you ever thought why God would forgive us by putting his son on the cross? ¿Ustedes han pensado alguna vez por qué Dios nos perdona y ha llevado nuestro pecado en Cristo? Worldly people don't understand this. They think, I would never do that to my son or my daughter. No entendemos, no llegamos a entender eso. No sabemos, nos preguntamos cómo es posible de que un padre tome a su hijo y lo castigue a él. But God does not forgive just by deciding to forgive. Ahora, Dios no solamente perdona solamente por perdonar, In his justice, blood had to be spilled. sino que en su justicia sangre tiene que ser derramada. So in the Old Testament, the pattern was an innocent animal had to shed his blood for the guilty Jews. En el Antiguo Testamento vemos cómo sangre de animales inocentes era derramada para los judíos pecadores. So innocent blood partly covers sin. Así que la sangre inocente parcialmente cubre el pecado. Yet as we find in the New Testament, that sin was not completely forgiven, just covered over. Así que cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que ese pecado no ha sido completamente perdonado, sino cubierto. So if you were a Jew in the Old Testament, you would see this year after year. Si tú fueras un judío del Antiguo Testamento, verías esto año tras año, derramamiento de sangre inocente. You would bring an innocent animal to the priest, slaughter it, and then you were to reason that your sins are covered over by this act. Tú verías que
llevabas un animal al sacerdote y el sacerdote venía y lo mataba y ahí la sangre se derramaba y era tu pecado cubierto. The wheels had to be turning in their minds. Así que me imagino su mente pensando acerca de eso. Why does God substitute an innocent animal for my sins? ¿Cómo es que Dios está tomando a un animal inocente por mis pecados? Why substitution? ¿Por qué la sustitución? So this sets the stage for what happens in the New Testament. Así que vamos entonces a ver lo que pasa en el Nuevo Testamento. And this is what Isaiah 53 says, and this is what John the Baptist says when he views Christ. Así que esto es lo que dice Isaías 53 y lo que dice Juan el Bautista cuando ve la punta a Cristo. John says, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. So we've seen that this is for our sake, and God made Christ to die for us. Así que esto es para nuestro bien y que Dios castigó a Cristo por nuestros pecados. And then God made Jesus, who knew no sin, to be sin. Así que Dios hizo a Cristo que no tenía pecado, lo hizo pecado. He's called a high priest, yet without sin. Él es llamado el sumo sacerdote que lleva nuestros pecados. He's called holy, innocent, unstained, separated from sinners, and exalted above the heavens. Es llamado santo, inocente, sin mancha y sin pecado, y es delante de Dios. In 1 John 3, it says that in him there is no sin. Y dice Juan, 1 de Juan 3, que en él no hay pecado. So all the sin of the past and the present and the future is placed on Christ. Así que todos los pecados pasados, presentes y futuros son llevados en Cristo. He was a perfect lamb who never sinned. Él es el perfecto cordero que nunca pecó. This Lamb of God had to be sinless. Este cordero de Dios tuvo que ser sin pecado. At the time of the New Testament, there were about 300 million people in the world. En los días del Nuevo Testamento habían como unos 300 millones de personas, And there's only one that was sinless. pero solo había una sola persona que no tenía pecado. He never sinned Él when he nunca was sinned pecó. against. He was perfect in every way. Él era perfecto en todos los aspectos. He never said or thought an angry word. Él nunca dijo o pensó ninguna mala palabra. He never put him above others. Y él nunca se puso encima de los demás. He never blamed God. I'm sorry. He never blamed God. Él nunca culpó a Dios tampoco. He never looked with disdain upon others. Él tampoco se quiso poner encima de otros. He never complained. Él nunca se quejó. Not once, not ever did his ego or pride go above others. Y nunca, ni una vez, su ego estuvo por encima de los demás. And yet, this perfect Lamb of God became sin for us. Sin embargo, este perfecto Cordero de Dios se hizo pecado por nosotros. That doesn't mean that when Christ was on the cross, he was a sinner. Now, eso no significa que Cristo, estando en la cruz, era un pecador. He was always the perfect, holy, righteous Lamb of God. Él siempre fue ese perfecto, santo, justo hombre de Dios. But God treated him as a sinner Sin for our sake. embargo, Dios lo trató como un pecador por nuestros pecados. You might think that the whipping, the nails, the crown of thorns, and the cross was the worst of it. Usted pensará que quizás los clavos, la corona de espinas allí en la cruz fue lo peor. You might think the Romans, they're the real villains. Ustedes podían pensar que los romanos fueron realmente los villanos. And I think this is where worldly people think, I don't understand why God is supposed to be loving, but he would treat his son this way. Y quizás la gente del mundo dirá, yo no entiendo cómo Dios trató a su hijo de esa forma. Probably like you, I have heard sermons about the difficulty of breathing, the loss of blood, the way a person had to lift themselves up on the cross to breathe, and I've heard all those Quizás stories. usted ha escuchado acerca de la dificultad que tiene la persona cuando está en la cruz al momento de respirar y sostenerse allí.
But actually, what's worse is what you can't see. Sin embargo, fue aún peor de lo que nosotros quizás no podemos ver. The worst is that Christ was crippled, fatally struck, blow upon blow. Sin embargo, lo que pasó fue que Cristo fue herido allí, molido allí en esa cruz. He endured the holy wrath of God against his perfect Son. Y él llevó allí, Dios, la ira de Dios sobre Cristo, sobre su Hijo perfecto. We don't believe that we are forgiven just because the Romans treated Christ so poorly. Nosotros no creemos que fuimos perdonados porque los romanos trataron muy mal a Cristo. Rather, it was the wrath of God poured out on Christ's body that Sino was que- worse than what any Roman government could Sino do. que fue la ira de Dios justamente lo que cayó sobre Cristo, lo cual fue peor que cualquier trato de los romanos. God crushed him. It was the will of the Lord to crush Jesus. Así que Dios lo hirió allí en la cruz y fue la voluntad de Dios de herirlo. He was smitten by God and afflicted. Él fue afligido por Dios en la cruz. God hates and despises sin. Así que Dios odia, desprecia el pecado. God always meets sin with judgment. Y Dios siempre va a juzgar el pecado con juicio. And he must punish sin because he's holy. Y Él debe castigar el pecado porque Él es santo. We said that God imputes or transfers our sin to Christ. Nosotros vemos que Dios entonces imputa o transfiere nuestros pecados a Cristo. So with laser precision, all the pent-up wrath of God was directed to his perfect, innocent, sinless Son. Can you say that again, please? Yes. So with laser precision, all the pent-up wrath of God was directed to his perfect, innocent, sinless Son. Así que vemos la perfecta ira de Dios manifestada sobre su perfecto Hijo Santo. You can imagine that if you were God the Father, you would want to hold back some of that wrath because of his Son. I'm sorry. Sorry. You would imagine that God held back his wrath because of his own perfect Son. Usted quizás se imaginaría que Dios aguantaría su ira sobre su Hijo. I have some pictures of these little girls around Y here. le voy a mostrar una imagen más o menos de lo que eso podría ser. And I have my own children. Yo tengo mis propios hijos. And if my child was on a cross, I would not let him have it full bore. Por ejemplo, yo teniendo mi propio hijo, no dejaría que mi hijo sea colgado en una cruz de esa manera. But God the Father held nothing back. Pero Dios no aguantó esa ira sobre su hijo. He released his flood like a Él flood. desató su ira sobre su hijo. He did not hold anything back from crushing his only son. Él no aguantó nada, sino que lo desató todo sobre su hijo. No, it was the will of the Lord to pierce and penetrate and hammer his son with his wrath. Así que fue la voluntad de Dios herir y moler a su hijo allí en plena cruz. And that wrath pulsated with righteous indignation against his son Y esa ira fue sobre su hijo con indignación, until his perfect judgment killed his only perfect holy son. así que su trato justo mató a su propio hijo. It was so bad Fue that, tan mal, that finally God the Father had to turn away from the cross. fue tan mal que Dios mismo tuvo que mirar hacia un lado de su hijo. For the first time in the existence of the universe, God the Father turned away from his son. Por primera vez en la existencia de la humanidad, Dios mira a un lado y deja a su hijo sufriendo. He was alone and abandoned by God in that moment. Él fue dejado solo y abandonado por Dios en ese momento. It was the unmitigated wrath of God. Fue la justa ira de Dios. And when you think that all Christ's life, he knew this was coming. Y cuando usted ve la vida de Cristo, usted se da cuenta que Él sabía que esto venía. He spoke about the cross to his disciples. Él le habló a sus discípulos acerca de la cruz. He knew the violence that he was in for. Él sabía acerca de la violencia que venía para Él. That pent-up fury of God against sin was directed right on his body. Así que esa ira justa de Dios fue dirigida sobre su cuerpo. And for the first time, Jesus
felt the break in fellowship with his Father. Y Cristo por primera vez sintió que estaba separado de su Padre, He was all by himself, pues all estaba alone. solo. And so he cries out, my God, why have you forsaken me?" Así que él clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? One person said that this abandonment by God was so bad that one wonders if he felt the nails on his hands and feet. Alguna persona se pregunta y dice que esto fue tan mal que si Dios quizás sintió el dolor de los clavos en las manos y en sus pies. And yet, on one hand, God is unleashing his wrath on his Son. At the same moment, he loves him so very much for the cross. Y por un lado vemos como Dios desata su ira sobre su Hijo, pero también al mismo tiempo vemos como Él lo ama. I don't think you can say this, but it's almost as if he loved him more on the cross when he is unleashing his fury against him. Y quizás no podamos decir esto, pero vemos que Dios lo ama aún más cuando está derramando su ira en la cruz sobre su Hijo. And in his agony, the Lord Jesus loved the Father and obeyed the Father almost more on that moment than any time of his life. Y en el momento en la cruz quizás Cristo amó más a su Padre y lo obedeció más en esa agonía que quizás en su vida en la tierra. The problem with saying it like that is difficult because he always loved God every moment of his existence. I'm sorry, say that again. The problem with saying it like that is Christ always loved God and he always obeyed God. Sí, lo que podemos decir es que hay un problema con eso porque podemos ver que Cristo ahí en ese momento amó más a su Padre quizás que en cualquier otro momento. And the Holy Spirit is comforting the Father and Son by his warmth and tenderness. Pero luego el Espíritu Santo conforta al Padre y al Hijo con su ternura. In one way, the triune God was not grieving over the violence of the cross. Por un lado, el Dios triuno no estaba quejándose por lo que estaba pasando con Cristo, But the triune God is rejoicing in the grace and forgiveness of the cross. sino que el Dios triuno se está regozando, se está gozando en el momento en que Cristo está en la cruz. At the cross, we see most clearly the grace of God, En la cruz even more vemos claramente la gracia de Dios, even more than nature. aún así más que en la naturaleza. We see the glory in the cross more than creation, Vemos la gloria de Dios más que en la creación, more than the Exodus, más que en el Éxodo, more than the giving of the law, más que en el momento en que Dios dio la ley en Sinaí, more than any kind of teaching. más que en cualquier enseñanza. The cross exhibits the grandeur of the glory of God more clearly, more brightly, with more brilliance than any act of God. La cruz demuestra el gran acto de amor sobre la humanidad en Cristo. So the word we use is that God imputes our sin to Christ. Así que vemos que Dios imputa, carga, atribuye nuestros pecados a Cristo. Impute or reckon is the word that we can use. Podemos decir que los imputa o los carga. So it doesn't mean that Christ on the cross becomes a sinner, Así que no es que Cristo en la cruz llega a ser un pecador, but our wretched rebellion sin is placed on him. sino que nuestra rebelión, nuestras maldades son llevadas sobre él. All right, so I'm kind of a simple person. Vamos a simbolizar esto un poco. So sometimes I need something simple to explain this. Si a veces tengo que simbolizar algo para poder explicarlo. So you have to pretend this white shirt that Jose brought is the righteousness of Christ. Podemos entonces mirar que esta camiseta que trajo José es la justicia de Cristo. This does not look dirty, but I guess it's dirty. Esto no luce muy sucio, pero debería estar sucio. And when at the cross, Christ places all of our dirty sin on Christ. Así que en la cruz Dios pone todos nuestros sucios pecados sobre Cristo. He is righteous and pure, and God places all the sin on Christ. Cristo es justo y
santo, pero Dios pone nuestros pecados sobre él. I'm going to come back to this illustration in a minute. Voy a regresar allí un minuto. So if the gospel stopped there, we would only be forgiven. Así que si el evangelio solo llega hasta ahí, solamente estamos perdonados. And that's no small thing, so I'm not minimizing the forgiveness of Y no que eso Christ. sea algo muy mínimo. No quiero tampoco poner, But mirar que eso no sea nada. that's not all that God intended in the cross. Sino que eso no es todo lo que Dios pretendió en la cruz. So Christ imputed our sin to Christ, and now we're going to move to God imputes Christ's righteousness to us. Así que primeramente vemos que Dios carga nuestros pecados sobre Cristo, pero ahora vamos a ver cómo la justicia de Cristo es cargada sobre nosotros. So let's change this around. So this is you and I with our sin. Así que ahora vamos a ver, esto es usted y yo aquí y nuestros pecados. And on the cross, Así que en la cruz, Christ covers us with God covers us with Christ's righteousness. vemos que ahora Dios cubre con la justicia de Cristo nuestros pecados. Now, Limpiecitos. we don't become righteous, we're still this. No es que hemos sido justos, sino es por esto. But he treats us as if we have Christ's righteousness. Pero Él nos trata como si nosotros fuéramos tan justos como Cristo. He imputes Christ's righteousness to us. Así que Él carga la justicia de Cristo sobre nosotros. Now, you could be righteous by doing what Christ did, Usted puede ser justo haciendo lo que Cristo hizo, all you have to do is one thing. y lo que tiene que hacer es solo una cosa: Just live your life and never sin. vivir su vida y nunca pecar. Because Christ earned his righteousness by never sinning. Porque Cristo obtuvo su justicia por no pecar nunca. But of course, Pero por supuesto, there's something like 8.5 billion people in the world, and there's not one that is righteous. hay más de 5 billones de personas en el mundo y ninguno ha dejado de pecar. So this is how God views us. He looks at the righteousness of Christ that he has imputed to us. Así que así nos mira Dios ahora que ha imputado la justicia de Cristo sobre nosotros. And this is how we are in Christ now. We're sons of Adam, daughters of Eve, but we are children of God. Así que nos vemos ahora siendo entonces hijos de Dios. It's a transaction. I just think God gets the short end of the deal. Es una transacción en donde Dios como que no recibe el beneficio tanto como nosotros. We are sinners, and yet God treats us as if we're his sons and daughters. Y nosotros somos pecadores, sin embargo Dios nos trata como su hijo justo. So when a judge declares a person guilty or innocent, it's the judge just declaring it. Cuando un juez declara a una persona justa o inocente, es el juez quien lo está declarando de esa manera. And so that person is treated as the judge decrees. Así que esa persona es tratada de acuerdo como el juez lo ha declarado. And so we are treated as if we're innocent. Así que nosotros somos tratados como inocentes. And we are not innocent, and yet he treats us, he declares us righteous. No que seamos nosotros inocentes, sino que Él nos trata y nos declara inocentes. So that white shirt represents the righteousness of Christ that he clothes us in. Así que esa camiseta representa la justicia de Cristo con la cual nos cubre. And you get that by believing in Christ, by simple faith. Y usted puede obtener eso por solamente creer en Cristo y tener fe en Él. So the distinction is when Christ's righteousness is imputed to us, Así que la distinción es que cuando la justicia de Cristo es cargada sobre nosotros, God looks at us and treats us as righteous. Dios nos ve y nos trata como justos. But we don't become righteous because we still have this nature. Pero no llegamos a ser justos porque todavía tenemos esta naturaleza. But through sanctification, we slowly grow in our faith.
Pero a través de la santificación, lentamente crecemos en nuestra fe. One person said, all we contributed to our salvation is the sin that made it necessary. Lo único que nosotros contribuimos en nuestra salvación fue nuestro pecado. Fue lo único que aportamos en nuestra salvación. So if you look at this passage, 2 Corinthians, and look at this whole book, Así que si usted mira el libro de 2 Corintios y ve todo ese libro, it's not as if Paul is saying, because of this, everyone should become a missionary. say that again, I'm sorry. It's not as if when you become righteous, everyone should become a missionary. No es que cuando llegamos a ser justos, ahora todos tenemos que ser misioneros. In fact, the book of 2 Corinthians is all about what you're doing here every Sunday and through the week. De hecho, el libro de 2 Corintios se refiere a todo lo que hacemos todos los domingos aquí. All the three of us from our church and Don and Deidre, we have been talking about what we've seen in all of you. Pues el pastor Don, su esposa y nosotros hemos estado hablando acerca de lo que hemos visto en ustedes. And we've noticed that there's a vibrant women's ministry that is going on. Vivimos que hay un vibrante grupo de ministerio de mujeres que se está dando. We've met some of the men on Saturday afternoon. Conocimos a algunos de los varones también el sábado. And of course, we know the pastors and Alex. Y hemos conocido a los pastores, a Alex. And what this passage is doing is encouraging us through the righteousness of Christ is to be a church. Y lo que este pasaje hace es que nos está animando a ser la iglesia de Cristo, a hacer las cosas que hacemos. I will bet that someone is bearing a grudge right here. You mean, I will bet there's someone bearing a grudge, not forgiving someone. ahora mismo yo creo que hay alguien aquí que quizás está enfadado con alguien más, que quizás no lo haya perdonado. I don't know that, Realmente no sé eso, but I know people. pero conozco a la gente. And so when you look at the cross, it affects the way you live as a man and as a husband. Cuando usted mira la cruz, when you look at the cross, say that again. When you look at the cross, it should affect the way you live as a man and a Cuando usted husband. mira la cruz, usted debería ver cómo la cruz afecta su vida como hombre y como mujer. It should affect the way you live as a woman, whether you're young or old. Debería afectar esto su vida de cómo usted vive siendo adulto, siendo joven. It affects how you work, how you live, how you treat the poor, how you think about other people. Debería esto mirar cómo usted trabaja, cómo usted vive, cómo usted trata a los pobres, cómo usted trata a la gente. You were bought with a very, very high price. Usted fue comprado con un muy alto precio. And we, as brothers and sisters, have a responsibility to love and obey Christ. Y nosotros como hermanos y hermanas tenemos una responsabilidad de amar y obedecer a Cristo. It's not just believing in Christ and then doing what you want, but living your life to please Him. No solamente es creer en Cristo, vivir tu vida como tú quieras que vivirla, sino también vivirla de acuerdo a lo que Él demanda. And that's a struggle for all of us. I get things up here. I understand that. But try to live it out, trying to get it in my heart, that's different. Sí, yo como persona sé que yo tengo problemas, que tengo diferencias en mi mente, a veces luchas, ¿verdad? Pero también trato de vivir mi vida rectamente. So I want to close and tell you the things that we have seen in you, the things that we have heard in these testimonies has made a deep impression on us. Déjeme decirle que las cosas que escuchamos, de los testimonios que escuchamos ayer de ustedes, nos ha impresionado mucho. And that's what a church is. It's Yeah. just loving people that are in your body. Y eso es lo que hace la iglesia, amar a los suyos, It's forgiving each other from the heart. es perdonarse desde el corazón. It's working hard, being a good family. Either you're single or you're married, but to be an honest person. Es trabajar duro, es estar en unidad, es estar con todos siendo casados, solteros, amándonos los unos a los otros.
because you and I both know we can come here and sing up a storm, but to really live a godly life is difficult. Nosotros sabemos que nosotros podemos venir aquí y estar pasando por una tormenta, ¿verdad? Pero vivir una vida piadosa es diferente. So let me end by reading this verse one more time. Así que déjeme leer este verso una vez más. For our sake, he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Do you want to pray? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Oh Dios, que nos muestra tu misericordia sobre nosotros. Tal como dice el apóstol Pablo, en un tiempo, Señor, andamos en el mundo sin esperanza, sin Dios. Pero por tu grande amor con que nos has amado, Cristo Jesús ha venido para vivir una vida de perfecta obediencia y santidad, para llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario, para resucitar de entre los muertos, para darnos la esperanza de la salvación y la vida eterna, y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a vivir por ella todos los días de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.